primeros avistamientos, transformándose de un humano a lobo. En ninguno de los avistamientos ha sido seguida por sus brazos y piernas. Luego sus miembros fueron quebrados sumando casos. A su vez, el acontecimiento llegó a la prensa, iniciándose una cobertura. Sé bienvenido a Terrorcito, el programa donde te contaré y relataré los cuentos, mitos, historias y leyendas de terror más populares. En el programa de hoy, relatos de hombre lobo. Así es que por favor, si te gustan este tipo de videos, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Por favor, disfrútalo. Bye bye. La bestia de Bray Road. La bestia de Bray Road es una supuesta criatura pseudocriptida. El primer reporte de su supuesta primera aparición es reciente y fue en los años 1980 en un camino rural en las afueras del Corn, Wisconsin. La misma etiqueta ha sido aplicada más allá del lugar de origen a cualquier criatura desconocida o extraña del sur de Wisconsin o del norte de Illinois que es descrita teniendo características similares a aquellas de los primeros avistamientos, transformándose de un humano a lobo. En ninguno de los avistamientos ha sido etiquetado hombre lobo en algunos artículos de prensa. Teorías. El investigador de lo paranormal Todd Roll dijo que podría haber conexión del hombre lobo con las actividades ocultas y animales mutilados, los que bien podría haber sido ofrecidos como sacrificio en Walworth County, Wisconsin. Un número de teorías basadas en animales también han sido propuestas. Estas incluyen: la criatura es una especie aún no descubierta de perro salvaje. Es el Whale, un lobo gigante prehistórico similar a Marok, criatura devora hombres de los bosques norteños. Es un perro, lobo o coyote, posiblemente uno que ha sido entrenado para andar sobre dos patas, antes de volverse una fiera. Es el vivo ejemplo de un actual hombre lobo. Otra teoría paranormal es la leyenda de los nativos norteamericanos de un cambiante de piel. Es también posible que la histeria colectiva sea la causa de que varias criaturas fueran etiquetadas de la misma manera, puesto que la bestia de Bray Road no luce igual desde una aparición hasta la siguiente. El hombre lobo que ataca a los niños. En 1573, varios niños de un poblado de Francia fueron víctimas del ataque de una enorme bestia de voraz apetito y pronto se corrió la voz de que un hombre lobo era el responsable. Un día alguno de los vecinos del lugar sorprendió a la fiera en plena faena, hincándole el diente a un inocente infante en la tierna rabadilla. A primera vista parecía un lobo, pero, al acercarse para ahuyentar al supuesto animal, el hombre se fijó en que, bajo la espesa mata de pelo, y a pesar de los colmillos y las orejas puntiagudas, el monstruo se daba un aire a uno de los tipos más extraños del lugar, Gilles Garnier. Se trataba de un tipo solitario y tranquilo, que vivía como un ermitaño a las afueras del pueblo. La declaración de aquel testigo ocular bastó para detener a Garnier y tampoco hizo falta mucho más para condenarlo. Las autoridades de aquella época no podían comparar huellas o muestras de ADN en pleno periodo álgido de la caza de brujas, sino que ellas bien en la comunidad y te señalaban con el dedo: tenías todas las papeletas para morir quemado en la hoguera o ahogado en el río. Incluso si erraban en su valoración y resultaba que al final no eras un vasallo de Satán, tampoco pasaba nada, irías al cielo un poco antes que el resto y ya está. Los buenos cristianos podían vivir con eso. Durante el juicio, Garnier se vino abajo y confesó que la pobreza y el hambre le habían empujado a hacer un pacto con un espíritu maligno en el bosque. A cambio de dejarse melena, escuchar música renacentista y en definitiva, servir al diablo, había recibido un ungüento que podía aplicarse para convertirse en lobo y así saciar su gaseosa carnívora devorando a sus semejantes. Para asegurarse de que no reincidía en tan monstruosas prácticas, se tomaron medidas disuasorias muy rigurosas: le prendieron fuego.
Hombre lobo en Alemania. Los hombres lobos son uno de los monstruos más famosos del mundo y por ende de Halloween. Se dice que sus orígenes datan de la civilización sumeria, la cual enseñaba a sus guerreros el poder de transmutar de humano a animal, especialmente en lobos, pues eran vistos como símbolos de fuerza y ferocidad. Ahora bien, en la época medieval la licantropía tomó un auge. La licantropía es la habilidad de un humano en convertirse en lobo y convertir a otros, y esta desde aquellas épocas era vista como algo demoníaco, propia de brujos y brujas que hicieron pacto con el diablo, por lo que fueron horriblemente perseguidos y masacrados. Puede o muy seguramente que el hombrelobismo sean distorsiones de las historias a través del tiempo. Sin embargo, hay unos casos bastante interesantes como este. Justo el 31 de octubre de 1539, en el pueblo de Bellburg, Colonia, en Alemania, la población presenció la ejecución de Peter Stump, un hacendado de 50 años de edad, a quien se le acusaba de haber hecho un pacto con el diablo y asesinado a hombres, mujeres y niños cuyos cerebros devoró. Peter Stump hizo un pacto con el diablo a la edad de 12 años, por ello se hizo rico. Satanás le dio un cinturón que le hacía convertirse en un lobo fuerte y poderoso, con grandes y enormes ojos, que brillaban como fuego por la noche, con afilados y crueles dientes, y con un cuerpo enorme que sostenían unas robustas patas. Quizás la única evidencia de que Stump era un hombre lobo, era que había perdido su mano izquierda, en un accidente en el bosque. Debido a esto se le apodaba Stump, era muñón en alemán de aquellos tiempos. Y, para sorpresa de todos, el lobo visto por el bosque cojeaba de una pata izquierda. Así pues, se hicieron las conexiones obvias. Peter Stump confesó haber asesinado a 14 niños y 2 mujeres embarazadas, de las cuales extrajo sus fetos y los devoró. También se comió el cerebro de varias de sus víctimas. Para añadir satanismo a sus confesiones, dijo haber tenido relaciones de incesto con su hija y una sucubo enviada por Satanás. Por supuesto, estas confesiones fueron hechas bajo presión y tortura. Además, nunca se encontró el cinturón con el que Stump se convertía en lobo. Pero esto no fue necesario para declararlo culpable y ejecutarlo. Su sola confesión lo llevó a un método de ejecución que asustaría al mismo Lucifer. Después de haber sido atado a una rueda de madera, la carne le fue arrancada del cuerpo en 10 lugares con tenazas al rojo vivo, seguida por sus brazos y piernas. Luego sus miembros fueron quebrados con la parte roma de la hoja de un hacha, para impedir que regresara de la tumba antes de ser decapitado y quemado en una pira. Su hija y su amante fueron desolladas y estranguladas, quemados sus cuerpos junto con el de Stump. Como medida preventiva contra similares comportamientos lobunos, la rueda de la tortura y ejecución fue erigida sobre un poste y encima de aquella se colocó la figura de un lobo, rematada esta por la cabeza de Peter Stump. Tiempo después se pensó que políticos de la época idearon la historia para poder deshacerse de Stump y así quedarse con sus propiedades, ya que él fue un hombre adinerado. La bestia de Gévaudan. En la región de Gévaudan en Occitania, Francia, entre los años 1764 y 1767, en pleno reinado de Luis 1764, numerosos miembros de la comunidad francesa de Gévaudan, principalmente niños y mujeres menos, fueron víctimas del ataque de una criatura desconocida. Los testimonios de los pocos individuos que lograron sobrevivir a la misma hablaban de un ser monstruoso, una bestia de grandes dimensiones, garras afiladas y nutrido pelaje, variando en tamaño y forma a lo largo de los años en que la criatura mantuvo su actividad. Sus víctimas, que se contarían por cientos aunque existe cierta controversia respecto al número real, menos, mostraban signos de mordiscos, recuperándose normalmente despedazadas y ocasionalmente sin cabeza. En 1765 se llevaron a cabo las primeras batidas para cazar a la bestia, sin que éstas tuviesen éxito, al tiempo que el victimario continuaba sumando casos. A su vez, el acontecimiento llegó a la prensa, iniciándose una cobertura de los hechos poco común en el Svili para una región rural y tan alejada de la capital como Gévaudan.
Asimismo, las noticias de la incesante caza de la bestia llegaron hasta la corte de Versalles, que decidió tomar cartas en el asunto, enviando a varios emisarios para resolver el problema. Aunque la corona, a fin de acallar rumores sobre la incapacidad de sus agentes, declaró oficialmente que la bestia había muerto y el caso de Gévaudan había sido resuelto. Las muertes continuaron hasta el verano de 1765, cuando el cazador Jean Chastel abatió con balas de plata bendecidas al sanguinario monstruo. Hombre lobo. Te digo, Alberto, que los hombres lobo ya no asustan a nadie. ¿Pero qué dices, Javier? Un hombre lobo es lo más terrorífico que hay. ¿Te imaginas morir despedazado y tragado por una bestia? Bah. Después de tantas películas de hombres lobo que han hecho, ya lo único que causan es risa a la gente, le siguen atemorizando más los vampiros o incluso las brujas, y eso sí que da miedo, Alberto. Ya verás, este sábado cuando nos reunamos a contar historias de terror, les voy a contar una de hombres lobos. Que tú y Michelle van a temblar de miedo, se los prometo. Bueno, Alberto, verás cómo quedas en ridículo con tu tonta historia de lobos. Así discutían Alberto y Javier, dos grandes amigos, que gustaban mucho de las historias de terror, y junto con Michelle, la última del club, se reunían en una cabaña de la familia de Alberto, los fines de semana ocasionalmente para ver quién cuenta la mejor historia de terror. Alberto es fanático de los hombres lobo, pero Javier y Michelle consideran que a estas alturas, los hombres lobo están pasados de moda y que las películas sobre cosas paranormales han hecho que ya nadie les tenga miedo a unos simples lobitos. Alberto estaba decidido a demostrarles que los hombres lobos todavía podían darle un buen susto a las personas, y qué mejor lugar que en la cabaña, donde solo estaría ellos tres. Además, ese sábado en la noche sería luna llena. Michelle era la que tenía auto, así que pasó por las casas de sus dos amigos, y se dirigieron los tres a la cabana, ubicada en una finca algo alejada de la vía principal. Muy bien, chicos, ya estamos aquí, en esta más adecuada noche de luna llena, para empezar con los cuentos, me nos dijo Michelle. Sí, yo empezaré primero, Michelle, luego tú, y dejaremos a Alberto para el último, para que nos haga reír con su cuento de hombres lobo y nos haga sentirnos mejor. Jejeje. Reya Javier. Como quieran, me parece perfecto, lo mejor para el final, menos, respondió Alberto. Javier empezó con su cuento, en verdad era terrorífico, sobre una casa embrujada donde pasaban cosas inexplicables. Y una familia vivía atormentada por un demonio, que no iba a descansar hasta matarlos a todos. Cuando terminó su relato, Michelle y Alberto estaban visiblemente nerviosos y un poco asustados por la horrible historia. Veo que se han asustado mucho con mi historia, yo lo sabía, soy el mejor contando cuentos de terror. Ahora, te toca a ti, Michelle. Sí, déjame tomar un poco de agua para calmarme un poco y empezar mi relato, luego será el turno de Alberto con su historia de lobos y nos relajaremos, jaja. ¿Verdad, Alberto? Alberto no respondió a Michelle, así que ésta empezó su historia. La historia de Michelle era sobre un cementerio abandonado, donde la gente iba a la medianoche a hacer ritos satánicos. Un día alguien hizo un pacto satánico, que no cumplió, y todos los difuntos se levantaron como zombies y atacaron el pueblo, acabando con todos los habitantes. Para cuando terminó su historia, Alberto y Javier estaban petrificados, y ya empezaban a mirar hacia la puerta y en las ventanas, donde el más mínimo ruido del viento o crujir de la madera de las paredes les ponía los nervios de punta. Uf. Michelle, eso fue verdaderamente espeluznante, déjame tomar un poco de aire y ya vengo yo con mi historia de hombres lobos, dijo Alberto. Michelle y Javier se sonrieron un poco, porque confían en que la historia de Alberto sobre lobos los va a relajar. Bueno, es mi turno, ya saben sobre qué es mi historia, pero no saben cómo va, así que voy a empezar. Adelante, Alberto, necesitamos relajarnos, dijo de forma jocosa Javier. Y empezó la historia. Mi historia es sobre tres amigos muy unidos, dos chicos y una chica, a los cuales les encanta reunirse a contarse historias de terror, para ver quién dice la historia más tenebrosa. De entre ellos, estaba un chico muy fanático de los hombres lobo,
pero sus dos amigos siempre se reían de él, diciendo que los hombres lobo no dan miedo y ya están pasados de moda. Espera, Alberto, interrumpió Michelle. ¿Tú estás hablando de nosotros? Vaya manera de hacer una historia, se supone que es de terror. Punto, y tú estás. No me interrumpas, Michelle, el final es muy bueno, déjame seguir. Es cierto, dijo Javier. No lo interrumpas, está interesante menos. Prosiguió. Como decía, pensaban que estaban pasados de moda, el chico les propuso contarles una historia nueva y terrorífica, y a pesar de que no pensaban asustarse lo dejaron continuar. Lo que ellos no sabían es que este chico tenía planeado estar con ellos un sábado de luna llena, para contar su historia. Alberto hizo una pausa, se acercó a la puerta, puso el cerrojo y continuó el relato. Pero también, para tenerlos atrapados en un lugar, y poder devorarlos. Alberto, es mejor que parecía tu historia, nos estás aterrando. Es como si hablaras de nosotros y tú, dijo un nervioso Javier, mientras que Michelle no podía mover un músculo de lo asustada que estaba. Les dije que mi historia los iba a hacer temblar de miedo. ¿Acaso no están muertos de miedo? Al decir esas palabras la cara de Alberto comenzó a transformarse, su nariz se alargaba, sus dientes crecían, sus ojos se tornaban amarillos y profundos, babeaba, y mucho pelo crecía por todo su cuerpo. Dios mío, Alberto, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Para de una vez me matas del miedo. Punto, decía Michelle. Mientras temblaba y lloraba, arrepentida de haber retado a Alberto. Javier corrió a tratar de salir, pero estaba tan aterrorizado que no podía abrir la puerta, y pedía perdón a su amigo. Alberto, por favor, perdónanos, no nos asesines, por Dios, ¿qué está sucediendo? Sus palabras eran inútiles, y Alberto era casi un animal, un lobo enorme, pero antes de terminar su transformación alcanzó a decirles una última frase, que más bien fue una pregunta, ya con una voz gruesa e infernal como de bestia. ¿Ven que los hombres lobo no estamos pasados de moda? A lo lejos de la cabana, solo, se escuchaban los gritos de terror de Michelle y Javier, mientras Alberto los desmembraba y devoraba uno a uno. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero te hayan gustado. Nos vemos en el próximo video con más leyendas de terror.